Buen día, estudiantes de la carrera de Sociología del Desarrollo. Hoy veremos sistemas de variables, investigación cuantitativa. Las variables son elementos o factores que pueden ser clasificados en una o más categorías. Es posible medirlas o cuantificarlas según sus propiedades o características. La variable es algo que cambia o que puede asumir diferentes valores en un momento o situación determinada. Para Kellinger, la define como propiedad capaz de adoptar diferentes valores. Para Arias, una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios, por lo que un sistema de variables está conformada por un conjunto de características operacionalizadas. El sistema de variables es todo aquello que se va a medir, controlar, estudiar en una investigación o estudio. Una variable presenta un grado de abstracción que impide utilizarla como tal en la investigación. Por lo tanto, hay que operacionalizarla. Son variables cuantitativas las susceptibles a ser medidas numéricamente. El sistema de variables. En toda investigación es importante plantear variables, ya que éstas permiten relacionar algunos conceptos que hacen referencia a las características que el investigador va a estudiar. Una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios. Estamos diciendo que son características que varían. La variable. Para Lazafer, citado por Ramírez en 1999, define una variable como una dimensión de un objeto. Una variable es un elemento que varía, es decir, que puede adquirir diferentes fases o estados. Clasificación de las variables. Las variables se clasifican en dicotómicas y policotómicas. Las variables también reciben el nombre de atributos. Estas se refieren a que son aquellos caracteres que para su definición precisan de palabras, es decir, no le podemos asignar un número. Tenemos como ejemplos de dicotómicas hombre o mujer, enfermo, sano, fumador, no fumador. Estos son datos binarios. Es algo que comprende dos unidades o elementos. En cambio, las policotómicas se refieren a un rango mayor de categorías debido a los datos que se manejan. Pueden tener múltiples respuestas. Por ejemplo, el color de los ojos, el grupo sanguíneo, ingreso familiar o profesión. Variable. Hollander, citado por Ramírez en 1999, indica que un tributo puede variar de una o más maneras. Dicho en otras palabras, una variable es un elemento que va desglosando de lo general a lo particular hasta llevarlo a la expresión más específica. Estos elementos pueden adquirir valores diferentes. Operacionalización de variables. Es un mapa de variables, es también llamado operacionalización o cuadro de variables. En él se presentan objetivos generales, objetivos específicos, variables, dimensiones e indicadores. La variable se extrae de los objetivos específicos de la investigación. Cuando se habla de operacionalizar una variable,
significa desglosarla o descomponerla en estados o fases cada vez más concretos y específicos. Cada desglose nos debe dar una visión más concreta de dicha variable. Cada desglose nos brinda cada uno de los componentes del cuadro de operacionalización de la variable. La operacionalización de variable u objetivo es también cómo presentar un cuadro sinóptico o la fotografía de la sistematización de los componentes del trabajo de investigación. Muestra una visión sistemática o interrelación entre cada una de sus partes. Por ejemplo, los ítems o las preguntas del cuestionario deben surgir de cada indicador que se pretende medir. La operacionalización de variables también es importante tener en cuenta que no tiene la misma eficacia o eficiencia al hacerlo, intentando aproximar a los objetivos específicos de la investigación, sin haber realizado antes el cuadro de operacionalización de variables, lo cual también se sugiere para elaborar correctamente las bases teóricas del marco referencial. El reto para comprender la operacionalización de una variable, que es un proceso que genera mucha confusión en los investigadores, puede alcanzarse de la siguiente manera. Desglosar la variable consiste en lograr una especificidad mayor en la medida que la vamos descomponiendo. Es como picar una torta en pedazos cada vez menores. Cada desglose o partitura tenemos que obtener una dimensión de la variable, no solo más concreta, sino también que sea medible, visible y cuantificable. Este es otro aspecto vital porque operacionalizar una variable no es otorgarle atributos o características. Este es un error común cuando se realiza el ejemplo de la operacionalización de la variable de una moneda. Dicen, por ejemplo, que es de metal, es de níquel, que le atribuyen un valor monetario. Todo esto es incorrecto. La forma acertada para desglosar, descomponer o, en definitiva, operacionalización de la variable de la moneda sería obteniendo sus dimensiones, que son cara o sello. Vamos a describir las partes que contienen tanto la cara como el sello. Nos dirán sus dimensiones e indicadores. Aquí tendremos un ejemplo de la operacionalización de una variable. Es un cuadro que contiene varias columnas. Estas columnas son las variables, dimensiones, indicadores, ítems o preguntas. Esas son las que llevan el cuestionario. En la variable, ejemplo, este es un ejemplo. Vamos a describir el pabellón. ¿Cuáles serían las dimensiones? Los elementos que contiene ese pabellón: arroz, caraota, tajada, mechada, carne mechada. ¿Cuáles serían sus indicadores? Yo tengo que revisar, ¿verdad? Descomponer lo que es el arroz. ¿Cuál sería uno de esos indicadores? La densidad del arroz. Otra de las dimensiones, las caraotas. Sus indicadores, desglosar lo que es la caraota, la densidad de la caraota, por decir algo. Otra de las dimensiones, la tajada. Los indicadores, densidad de la tajada, ¿verdad?
Otra de las dimensiones, la carne esmechada. Otro de los indicadores, densidad y peso de la carne, ¿verdad? En los ítems o preguntas, esas se realizarán cuando tengamos el cuestionario. Ahí tenemos un ejemplo más o menos de lo que se describe cada dimensión y cada indicador. Aquí tendremos otro ejemplo. Estos son los que deben incluir en sus trabajos de investigación. El cuadro de operacionalización de variables. Debe estar dispuesto como está este ejemplo. El objetivo general que ustedes tengan en sus trabajos, ¿verdad? Colocarlo allí. Debe tener ese cuadro varias columnas, variables, definición conceptual, definición operacional, dimensiones, indicadores y los ítems. Ese cuadro, ¿verdad? También deben de tener las dos variables incluidas, variable independiente y variable dependiente. En este caso, el título de esta investigación sería procesos administrativos en el desarrollo de los procedimientos de la sección de nómina del personal obrero, caso estudio, vicerrectorado de producción agrícola. Así se titula ese trabajo. ¿Cuáles son esas dos variables? Variable independiente, procesos administrativos, y variable dependiente, los procedimientos que se generan en la sección de nómina. Por supuesto, las variables son conceptos. La definición conceptual, según el autor, ustedes también deben colocar, según el autor, el título de sus investigaciones. Definición operacional, está el desglose de las dimensiones, cuáles son esos componentes que tienen los procesos administrativos y cuáles son esos componentes que tienen el procedimiento, ¿ok? Y esas dimensiones se van a seguir desglosando por indicadores, que allí se aprecia en este cuadro. Dentro de ese cuadro de operacionalización de variables, también tenemos lo que allí aparece definición conceptual y definición operacional. Definición conceptual consiste en establecer el significado de la variable con base en la teoría y mediante el uso de otros términos. En cambio, definición operacional es la definición que establece los indicadores para cada dimensión, así como los instrumentos y procedimientos de medición. Operacionalización de variables. La palabra operacionalización no aparece en la lengua hispana. Este tecnicismo se emplea en la investigación científica para designar al proceso mediante el cual se transforma la variable en conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, dimensiones e indicadores.